Autor Timothy Keller, Una fe lógica. Pues si han investigado al autor, él ha hecho varios libros referentes a la fe. Y esta es una de las esencias o principales ideas y pensamientos de él, que pues gracias a Dios le ha permitido poder darle respuesta a los jóvenes principalmente o a las personas que andan en universidades como maestros o personas que son profesionales en situaciones en donde se encuentran niveles académicos y como lo hemos visto antes, pues se enfrenta a diferentes situaciones que nos podría también pasar. Entonces, el capítulo 3 es referente y más especializado a algo muy esencial que en la vida cotidiana cualquier persona nos puede cuestionar. Entonces, vamos a estar viendo. Si alguno lo leyó, qué bueno que lo hayan hecho, porque ahorita vamos a estar viendo unos puntos, detalles del libro y de ahí nos vamos a estar basando en el desarrollo del conocimiento referente a la fe lógica. Si no, pues los invito a que cuando terminemos de ver este video o esta reunión puedan acercarse a ver la lección capítulo, bueno, al capítulo 3 para poder aprender un poquito más. Muy bien, vamos a darle iniciación. El capítulo 3 se divide en tres partes. La parte 2 del segmento del capítulo 3 se le llama La religión es más de lo que se piensa que es. Y lo dividí en tres partes esenciales dentro del capítulo. El número 1, la necesidad humana de sentido y la crisis moderna. Sabemos que siempre el ser humano va a buscar el sentido de la vida, ¿no? Y ahí vamos a estar viendo un poquito de lo que nos habla este capítulo. La segunda parte del capítulo 3 es el cuestionamiento de Keller a los sentidos creados. Y por último, vamos a estar viendo la parte 3 del mismo capítulo, el logos que sale a buscar al ser humano. Si no sabemos qué es logos, en el libro nos dice quién es, pero en esta mañana vamos a aprender a lo último quién es logos que vino a buscar al ser humano. El capítulo 3 se titula Un sentido de la vida que el sufrimiento no puede quitarte. Muy bien, vamos a la siguiente. La primera parte del capítulo 3, la necesidad humana de sentido y la crisis moderna. ¿Qué dice referente al libro? En el capítulo 58 del libro que estamos leyendo, nos da algo esencial. Una frase que a mí me gustó en esa parte del libro, porque se desarrolla en unos párrafos. Esta vez no le puse las partes del párrafo porque es un desarrollo de contexto, pero hay una esencia o la respuesta a ello. Primeramente es, ¿qué es el sentido de la vida? Y él le da una esencia principal. Dice, para que la vida tenga sentido, debe tener tanto un propósito general para vivir y la seguridad de que estás marcando una diferencia al traer algún bien más allá de ti mismo. Ese es el sentido de la vida, según Keller, que nos está explicando. Para que la vida tenga sentido, debemos tener tanto un propósito general para vivir y la seguridad de que estás marcando una diferencia al traer algún bien más allá de ti mismo. Si nos ponemos a reflexionar en esa parte, nos damos cuenta que puede ser que esta parte tiene razón. Algo principal, ¿cuánto de nosotros hemos puesto un sentido a nuestra vida? Un propósito general para nuestra vida. Si estamos casados, a nuestra familia. Si estamos solteros, a crear algo esencial y seguro para un futuro, ¿no? O un nivel académico mejor, o un acercamiento más a Dios. Entonces, tratamos de buscar siempre un sentido de la vida, tanto como cristianos, así también los personas seculares o los de allá afuera. Seguimos. Muy bien. Dice referente al capítulo 3. Desarrollando lo que dice la página 58, Keller atribuye al sentido dos cosas principales, dirección y trascendencia. La dirección es el propósito, lo que dice el libro, y la trascendencia es saber que lo que haces impacta positivamente a otros. No basta con sobrevivir o tener comodidad material. El ser humano se marchita psicológicamente si siente que su existencia no tiene un impacto exterior. No basta con sobrevivir o tener comodidad material.
El ser humano se marchita psicológicamente si se siente que su existencia no tiene un impacto interno. Entonces, el ejemplo del asilo de los ancianos, en la parte de la página 58, nos habla de algo esencial o un ejemplo que da Keller de un investigador, que hay un ejemplo del asilo de ancianos. Dice que el porcentaje que había en ese lugar donde se cuidaban a los ancianos morían muy seguido, o sea, fallecían, dejaban de las ganas de vivir, un propósito. Pero ¿qué pasa? Dice el texto que luego se les propuso un proyecto en donde tendrían que traerle animales que ellos escogieran y que cuidaran y que tuvieran como mascotas. Y como dice el libro, los animales que menciona en el texto para ilustración, como tiene una responsabilidad, infundió vida y redujo la mortalidad en los pacientes. Los animales que ellos cuidaban se acariñaron con ellos y tuvieron como que ese sentido de la vida de cuidar una mascota. Y eso provocó que ellos no sintieran las ganas de decir, ah, pues ya tengo una cierta edad, yo ya no debería estar aquí en este mundo, yo ya debería de quitarme de este mundo y todo eso, ¿no? Pero al tener a alguien que cuidar, al tener ese sentido de la vida, el porcentaje de mortalidad dentro de un asilo de ancianos bajó y redujo drásticamente. Entonces, imagínense nosotros teniendo una dirección, un propósito dentro de la vida, es más fácil desarrollarte a ti mismo. Si con estos ancianitos que ya no tenían sentido de la vida, con una cosa esencial, un proyecto diferente, eso los trajo a seguir caminando. Seguimos. La siguiente parte la primera parte de la página 59. El segundo punto que podemos ver. Dice, es absurdo de la muerte en el pensamiento secular. Para ellos es muy disparatante que exista la muerte dentro de ellos. No hay lógica entre ellos. ¿Qué nos quiere decir? Hay algo esencial que dice en la página 59 del libro. Y dice, queremos encontrar sentido en las cosas, pero el universo no coopera. Somos como Sísifo en la mitología griega, que empuja la roca por la colina solo para verla retroceder de manera inevitable. Intentamos hacerle el bien a las personas que amamos, pero lo que hacemos no dura, ni ellas tampoco. Para Camus, la muerte no era la entrada hacia otra vida, sino una puerta cerrada y todas nuestras más grandes esperanzas son frustradas por la muerte. Entonces la muerte inevitable hace la vida absurda. Entonces, si una persona que tiene pensamiento secular dice el libro que ellos les parece muy absurdo morir. Si tú tienes un propósito, un sentido de la vida, ¿por qué tendría que acabarse cuando mueres? Entonces, para ellos, en el pensamiento secular, hasta ellos mismos se contradice, dice Keller, porque dice, es que tú dices que no hay nada más después de la muerte, pero y tú mismo estás diciendo que es ilógico que muriendo se acabe todo. O sea, todo lo que te esforzaste, todo lo que hiciste aquí en la tierra, no tiene una recompensa, no tiene un seguimiento después de la muerte. Como que estás haciendo algo grande por los demás, estás demostrando valores, estás ayudando a los demás, y de repente mueres y se acaba. Por eso le dice como puerta cerrada, porque acaba. Y al pensarlo, más para las personas filosóficas o de pensamiento, se le hace frustrante saber de la muerte. Entonces, leemos esa parte y aún hay un texto más amplio que nos cuenta Keller sobre eso. Y cuando lo estaba leyendo, me pareció increíble. Digo, sí, cierto, hay muchas personas que hasta eso dicen, es que ya después, ¿para qué esforzarme? Si de todos modos, cuando acabe todo esto y yo me muera, pues ahí acabo. ¿Para qué voy a seguir haciendo? Entonces, se les vuelve muy absurdo morir. Pero para nosotros como cristianos sabemos que no se acaba ahí, sabemos que tenemos que vivir una vida igual a la que vivió Cristo. Y aún así, después de morir hay una recompensa a ello y no se ha acabado, aún viene lo mejor de ello. Y el libro lo va diciendo. Vamos, referente al capítulo 59, referente al texto que estábamos hablando, igual nos dicen algunas cosas más amplias, pero lo reduje a
a un resumen o un contexto más directo referente a ello. Si lo quieren ver más amplio, ahí lo pueden estar leyendo. ¿Qué dice la postura de Albert Camus? Desde una perspectiva puramente materialista, la muerte actúa como una puerta cerrada, como lo hemos estado hablando, que borra, y aquí vienen las características, que borra todo esfuerzo, amor y logro humano. Es con lo que les decía, la muerte acaba con ello, como que le da un final. Genera una tensión trágica y el ser humano está programado para buscar un significado eterno, pero vive en un universo físico que bajo la lupa secular, o sea, el pensamiento secular, es indiferente y terminará extinguiéndose. Cuando vamos más al pensamiento secular y vamos yendo en ese camino, vamos perdiendo la idea de un significado eterno. Y para las personas seculares, cuando nos dicen, es que tú, ¿por qué puedes creer en algo más allá que lo que hacemos ahora, más que ya que ven tus ojos? Nos podemos decir, es que nosotros no solo estamos viviendo esta tierra, estamos viviendo conforme a lo que es Cristo y sabemos que cuando esto acabe, sabemos que hay algo más después de la muerte. Porque para ellos aquí es, como dice una frase que ellos dicen, y muchos les he escuchado, aquí es el cielo y aquí es el infierno. Lo que, si te va muy mal, estás en el infierno. Si te va súper bien, estás en el cielo. Pero sabemos que eso es temporal. Las situaciones que suceden es temporal y más adelante lo vamos a estar viendo en otras lecciones, pero en otros capítulos, perdón. Pero a eso no nos referimos, sino que nosotros tenemos que buscar algo eterno, una situación eterna, un sentido de la vida que sea eterno. Entonces, eso nos está diciendo la postura de Albert Camus, que es difícil entender por qué la muerte es el cierre o el fin de todo para un pensamiento secular. Y siguiente, de la primera parte. Dice la página 60, igual tuve que cortarle un poco para darles las respuestas al contexto que están diciendo. El título, La solución postmoderna. Crea tu propio sentido. Que hoy por hoy, todos los jóvenes es lo que les dicen ahora. Tú créate lo que tú creas, hazlo, lo que tú sientas, hazlo. Y dice, nosotros debemos construir esas respuestas por nosotros mismos. Dice, en la era moderna lloramos la pérdida del sentido de la vida, pero en la era postmoderna, una era de libertad, le decimos adiós y hasta nunca a la misma idea. Tú crea tu propio sentido. Si alguien te dice que este es el sentido de tu vida, digamos de forma general, o sea, allá afuera, tú le dices, hey, yo tengo libertad, dice el pensamiento secular, yo tengo libertad de decidir lo que yo tengo que hacer, no tengo que preguntarle a nadie, no tengo que decirle, hablando de pensamiento secular, claro, no tengo que demostrarme una palabra aquí de alguien que murió por mí, que dice que murió por mí, que es el sentido de mi vida. Yo tengo que buscar mi sentido de la vida, mi sentido propio. Y es ahí donde este estilo o este tiempo que tenemos ahora, y lo dice Keller, de que ellos están buscando una libertad que no van a encontrar, porque creen que al tener libertad, al crearse a ellos mismos una misma libertad, les va a poder tener un sentido de la vida. Y sabemos qué pasa en ello. Muchos creen que a veces es el dinero, a veces es la libertad de no tener trabajo, de viajar y todo, pero eso tiene un fin, tiene una caducidad. Cuando eso sucede, como dice en el libro, que no van a encontrar el sentido. Tal vez un momento se van a sentir bien, que van a tener al momento, pero cuando se vuelva rutinario, cuando no encuentren qué es el sentido de su vida, ahí es donde van a perder todo eso. No se dan cuenta porque mayormente el pensamiento secular creen que para toda la vida le va a funcionar, pero todos sabemos que no es así. Queda la descripción de la página 60 referente a este capítulo. Mientras que los existencialistas modernos como Sartre o Camus, que esos son autores que hablan referente al existencialismo en el libro de Keller, sufrían por la falta de sentido. Los posmodernos celebraban esta ausencia como liberación y al no haber un Dios o un estándar moral cósmico al cual amoldarse, el individuo se proclama autor de su propia vida, libre de inventar sus propios propósitos. Esta es una referencia muy fuerte que da Keller.
Él se anticipó a lo que hoy está pasando. ¿Cuántos hemos escuchado diferentes de género, el diferente pensamiento de libertad, el pensamiento, el diferente forma de expresarse? Y Keller ya lo tenía, ya lo estaba investigando. Y es difícil entender porque ellos dicen, yo no necesito a Dios para sentirme libre. Yo puedo hacer las cosas que yo quiera a mi propia forma, a mi propia vida. Sentirme libre de mis propias cosas, dice. No necesito un autor, un creador, dice el pensamiento secular. Pero nosotros sabemos que no es así. Y recordemos que este capítulo nos está enseñando o nos estamos identificando qué personas tienen ese pensamiento. Así que jóvenes y hermanos que me estén viendo ahorita que estamos viendo el libro y que están leyendo, reflexionemos. No podemos enojarnos con estas personas porque son personas que están tratando de entender el sentido de su vida. La forma en que nos ataquen, que nos digan directo, y porque yo lo he vivido, que la forma en que nos han tratado es difícil sentirse, es fácil, perdón, sentirse atacados por esa persona, pero en realidad tenemos que pensar, como dice Keller, es que estas personas están pensando de otra forma, de que ellos son autores de su vida, mientras sabemos que tenemos un creador, mientras sabemos que nosotros tenemos un propósito, y no de aquí en la tierra, no secular, sino trascendental, algo que nos lleva mucho más allá de aquí de la tierra. Y es lo que tenemos que expresarle. Así que no se sientan atacados por personas que dicen, es que no existe un Dios. ¿Por qué necesitas un Dios para poder tener un propósito en la vida? No se sientan así. Al contrario, traten de entenderlo porque aún ellos no han entendido cuál es el propósito de su vida. Ellos buscan libertad. Ellos buscan tener una libertad en su vida. Entonces ellos tratan de seguir lo que es el secular, que es los hábitos sociales que nos inculcan a pensamientos que son incorrectos. Y esto es lo que nos dice Keller. Muy bien, ya estuvimos viendo la primera parte del posmoderno, el sentido de la vida, que es posmoderno. Ahora vamos a ver lo que dice como una respuesta referente al sentido de nuestra vida, que nos dice Keller en el libro. El cuestionamiento de Keller a los sentidos creados. La segunda parte. Muy bien. Muy bien. Dice en la página 58, el cuestionamiento de Keller a los sentidos creados. Este se encuentra igual en el libro, ese texto que vi, y nos dice, Keller argumenta que, aunque los no creyentes pueden llevar vidas muy significativas y felices adoptando propósitos nobles como la familia o el servicio, los sentidos que son construidos por uno mismo o de forma subjetiva son frágiles frente a los descubrimientos objetivos por tres razones principales. Y así nos va a estar describiendo. Keller nos dice, las personas que tienen eh, pensamientos seculares tienen un sentido de la vida. ¿Cuántos de ustedes, y si quieren levantar sus manitas y todo, cuántos de ustedes conocen a una persona no cristiana que tiene mucho más valores que una persona cristiana, que cuida de su familia, que es un buen trabajador, que, que son unas buenas personas, que casi casi decimos la frase, solo le falta ser cristiano, ¿no? Es todo lo que dicen. Esas personas han buscado un sentido de su vida, algo significativo, que son la familia y el servicio. Ellos han construido eso, pero de forma que algo que les pueda llenar de forma subjetiva, algo que los haga sentir bien, y eso es lo que hacen, y lo hacen bien, lo hacen mucho mejor. Pero hay algo que pasa, que no encuentran el propósito de su vida, que es principalmente Dios. Sabemos que cuál es el propósito que tenemos aquí en la tierra. Y dice luego, ninguno con este conjunto de creencias puede tener paz y que su vida cotidiana tenga sentido, a menos que deje de pensar sobre las implicaciones de sus creencias. Estos llegarán en un momento que diga, es que, ejemplo, es que yo cuido a mi familia, pero digamos, mi esposa no me está ayudando, mis hijos no me hacen caso, pero eres alguien que tiene un sentido de cuidar a tu familia. Va a llegar en un momento que te hace sentir frustrado porque la base principal de tu sentido
es que ellos sean agradecidos contigo por lo que tú estás haciendo. Sin embargo, la palabra de Dios no dice que nosotros tenemos que dar a los demás las cosas o lo que ellos necesiten sin pedir que nada a cambio, porque la recompensa está donde, allá en el cielo. Entonces, si tú tienes esa forma de pensamiento más de tu fe directamente a Dios, es más fácil llevar las creencias. Pero si tu creencia es más directo a recibir algo a cambio dentro de aquí en la tierra, no le vas a encontrar un sentido permanente a lo que estás realizando. Y es lo que dice el libro. Esta parte lo agarré de allá, pero si lo vamos leyendo más detallado, ahí nos va describiendo esa parte. De preferencia, si ustedes no están acostumbrados a palabras muy así como científicas, más no normales de utilizar, les recomiendo que tengan o su celular para revisar en el diccionario o el diccionario cerca, porque yo tuve algunas dificultades con unas palabras, pero pues ahí estuvimos aprendiendo. Eso igual nos ayuda para un estudio y para tener una lengua. Este es referente a la página 55. Seguimos. Bueno, Keller ya nos está diciendo el criterio y vamos a ver qué reflexiones nos dice o qué descripciones nos dice referente a la página 67 del capítulo 3 de la segunda parte. Keller nos usa las reflexiones de Thomas Nagel y León Tolstoy y Lewis para argumentar que el optimismo laico requiere no pensar demasiado en el panorama completo. Si la ciencia te dice que eres solo una colisión accidental de átomos y que todo se desintegrará en la nada, amar apasionadamente o convencerse con la música es, en el fondo, una ilusión de los genios. El secular debe bajar las escaleras y jugar solitario, evadir pensamientos profundos, pero no caer en la desesperación. En contraste, ¿qué hace un cristiano? El cristiano encuentra más paz mientras más reflexiona en las implicaciones eternas de la fe. Exacto. Las personas seculares siempre van a estar buscando un sentido de la vida. Dice Keller que ellos lo que tratan de hacer es que no pienses en eso. ¿Y qué pasaría después de que yo muera? ¿Habrá, habrá algo más después que muramos? ¿Y si no hay nada más? ¿Y si lo que estoy haciendo ahorita vaya a darme un problema más en un futuro? Entonces, en el hábito secular o en el pensamiento lógico, dice que tienes que tratar de no pensar eso porque lo que va a provocar es ansiedad, es no ser optimista, es tratar de vivir en una vida muy mal, ¿no? Te va a provocar enfermedades y no te vas a sentir bien en las cosas que haces, sino que dice, casi como lo hemos escuchado, vive el hoy, vive lo que estás haciendo ahora. Dice, no pienses en un futuro, no pienses qué va a pasar cuando vas a morir, no pienses si hay un creador mayor ayer que te está esperando, no lo pienses, porque lo que va a provocar es que tú te sientas ansioso, que no puedas lograr nada y que todo, es lo que está diciendo. Entonces, por eso da la referencia a Keller con los ejemplos de estos autores, de que en vez de seguir subiendo unas escaleras, vas comenzando a bajar o te detienes, porque sabes que si sigues subiendo vas a encontrar algo mucho más importante, pero no vas a querer aceptarlo. El cristiano, ¿qué hace? Ellos sí avanzan, ellos sí tratan de reflexionar aún más allá, algo más que es aquí en la tierra. Dice, yo nací aquí en la tierra, pero yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Yo sé que algo quiere que yo haga más allá de lo que yo soy capaz, porque Él está conmigo, porque lo que yo hago no lo hago por mis propias fuerzas, sino que Él mismo me ayuda. Entonces, una reflexión que implica que nuestra fe crezca en Dios. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. ¿Todos tienen fe? Sí, Keller lo dice, todos tenemos fe. La cuestión es de que muchos la fe lo tienen puesto en otras cosas y no en Dios. Y si nosotros tenemos una fe lógica directamente de Dios, lo podemos ser. El sentido de descubrimiento es más comunal. Dice, si cada individuo, dice el libro del 69-70 de la página, si cada individuo buscara su propio sentido a su vida, tendríamos menos valores y sentidos de la existencia compartidos, lo que desgastaría la solidaridad social y las instituciones públicas. ¿Qué dice uno de los autores que él menciona? Incito, Taylor argumentaba que los
que los sentidos individualistas creados llevan inevitablemente a un relativismo acomodaticio. ¿Qué quiere decir esto? Los individuos buscan un sentido de la vida, pero al no tener algo mayor para poder generar los valores como los cristianos, digamos, nosotros si queremos robar, nosotros es difícil robar o hacer trampa en un examen porque no solo pensamos en las personas que van a pensar en nosotros, sino pensamos principalmente en Dios, de que para Dios eso estaría mal, sería algo inmoral y sin valores, porque para nosotros el nivel estándar o el nivel alto es de que Dios vea lo que estamos haciendo en nuestras acciones. En cambio, ellos, al no tener ese nivel donde diga que Dios los está viendo o ese sentido trascendental, ellos hacen lo que quieran, buscan los valores que a ellos les pareciera bien, que es el libre conocimiento, la libertad de expresarse, la libertad del sentido de la vida, ¿no? Por eso hoy en día estamos viendo que muchos dicen, es que yo no me siento bien con cómo nací, porque yo tengo libertad de sentirme como yo quiera, porque no tienen un nivel, no hay una característica que le digan que son, sino que ellos deciden cómo vivir. ¿Y qué pasa? Va desgastando lo que es el hábito social, porque hay un grupo que dice, no, digamos, son hombre y mujer, y tú dices, eres hombre y dices que eres mujer, hay un hábito social o un grupo social que dice, no, es que tú eres hombre, y otro grupo, no, tú crees lo que tú quieres ser y serlo. ¿Y qué va a provocar? Se va a comenzar a desgastar los lugares sociales. Y es lo que dice el libro, que esto va a... ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado que hoy en día está pasando? Que hasta nuestro diccionario de la lengua española los están cambiando para que puedan decirle como presidente a presidenta. Que cosa que años anteriores no existía. Para ambos se les dice presidente, pero ahora porque se necesita un nombre femenino, porque dicen que discrimina a la mujer, mientras estamos viendo que es una conjugación de hábito de presentarse. Entonces, presidente representa, pero pues bueno, ahí estamos viendo ese cambio sociales que hay y perjudica o modifica ello. Y el libro lo dice. Lo que busca es acomodar a las personas, como lo dice el relativismo. ¿Qué más podemos ver en este criterio del capítulo 3? En la página 70 al 71 nos dice, dice, el hiperindividualismo destruye el tejido social. Si cada persona crea su propia verdad y moral, no existe un estándar objetivo compartido para condenar la injusticia social o el egoísmo. Pues el opresor podría argumentar que su sentido de la vida es enriquecerse a costa de otros. Imagínense, es lo que dice el libro. Yo no sé si en los años que comenzó a hacer el libro Keller ya estaba sucediendo, porque hoy en día estamos viendo mucho este tipo de situaciones, ¿verdad? Para la lucha por la justicia, como lo dice Martin Luther King Jr., se necesita apelar a un estándar de justicia moral que esté allí afuera, por encima de las opiniones individuales. Ahora parece que las opiniones individuales o las opiniones que se dan en las redes sociales, en los que el que tiene una cámara y puede decir lo que piensa, tiene el poder de decidir cuáles son la justicia moral sobre una persona. Y eso es difícil controlar y ya no se puede controlar. Nosotros tenemos que estar preparados porque cualquier cosa que nosotros digamos como cristianos, igual nos pueden condenar, nos pueden señalar. Y debemos tener cuidado en la forma de expresarnos. Primeramente tenemos que pedir la dirección de Dios y de Jesús principalmente para que el Espíritu Santo nos ayude a tener una buena palabra, a poder decir las cosas. Pero para eso nosotros tenemos que estar leyendo libros que hagan referente a que nos ayuden a una fe lógica como a leer la palabra de Dios para poder tener ese entendimiento y esa sabiduría para poder hablarles a nosotros. Porque hoy en día cualquier cosa puede tomarse a mal. Entonces nosotros nos tenemos que estar preparados para ello. Y Keller lo comienza a decir en esa parte. Y por último, de la segunda parte nos dice, el sentido del descubrimiento es más duradero y soporta el sufrimiento. ¿Qué dice la página 72? Ya mero estamos terminando ya el capítulo. Para tener un sentido en la vida, esta debe ir bien. Pero cuando el sufrimiento altera esto, tiene el poder de destruir tu mismo sentido de la existencia.
¿Y qué dice después? Solo la cultura secular considera el sufrimiento como accidental y sin sentido, solo con una interrupción o destrucción de lo que estamos viviendo. Esto es lo que dice la forma secular. ¿Qué pasa? Las personas seculares, si tienen un problema que no pueden solucionar, que no pueden solucionar, ellos ya casi está acabado su vida, ya no pueden seguir avanzando. Y, y esto no le da un propósito a su vida. Al contrario, ellos dicen que es accidental y no tiene sentido a que ellos ahí estén haciendo bien. Para un cristiano esto es muy diferente, ¿verdad? Hay veces nosotros podemos estar haciendo todo bien y aún así vienen dificultades y aflicciones en nuestras vidas. Pero sabemos que todo tiene ¿qué? Un propósito, algo que nos ayude en este momento. Es difícil, pero sabemos que en un futuro nos puede ayudar. Entonces, ellos no saben poder controlar ello. Es por eso que escuchamos muchos artistas que no creen en Dios, que, que llegan a una crisis existencial, como lo vimos en los capítulos anteriores, que ya no pueden ni vivir, no encuentran, porque una situación de sufrimiento los hace alejarse más del sentido de la vida y lo que provoca es de que ya no quieran existir aquí en la tierra. Es cuando las tasas de suicidio suceden, las tasas de ansiedades suceden y eso provoca que mueran o que fallezcan las personas, porque no encuentran ese sentido a los problemas que les está sucediendo. ¿Qué nos dice referente al capítulo, digo, a la página 72 referente a esa parte? Esta es una de las secciones más potentes del libro. Si tu sentido de vida es creado en torno a cosas terrenales, salud, estatus, familia, proyectos, cualquier tragedia, enfermedad o la vejez misma destruirá tu propósito. Y escucha bien, hermanos y jóvenes. Cualquier de esas, si son esenciales o son el sentido de tu vida, créanme que en algún momento cualquier tragedia puede destruir su propósito. Sabemos que nosotros estamos guiados por Dios, que si ahorita tenemos mucha economía, salud y todo, y de repente al día siguiente no tenemos nada, como cristianos tenemos que ser agradecidos. Dice, citando a Víctor Frank en los campos de concentración, dice, Keller explica que solo un sentido de vida anclado en algo trascendente, más allá de este mundo físico, es inmune a las circunstancias externas. En la fe cristiana, el sufrimiento no es bienvenido, pero puede fortalecerte porque se convierte en un medio para qué. Y ahí lo dice el libro, para acercarte a Dios. Sabemos que las situaciones que pasamos son una forma de representar de que somos fortalecidos, que recordamos a Job de las cosas que le sucedió, que aún así cuando le sucedió al final tiene un final muy feliz de que Dios lo ayuda y es recompensado mucho más de ello. Y si no fuera así, nosotros podemos cargar esa situación que nos pasó para poder dar testimonios a otros. Así que yo les digo, a muchos van a decir, es que crees que tu vida va a ser perfecta cuando eres cristiano y no es así. Hay cosas que, situaciones que tal vez nunca se vayan a solucionar, hay dolor que tal vez sientas que nunca va a desaparecer, que cada vez que lo recuerdes te puede doler, pero Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a consolar, porque en esta tierra ya está lastimada, ya el pecado ha destruido la tierra, pero dijo que hay un Salvador que vino por nosotros y que algún día vendrá por nosotros. Y esa es la fortaleza que Dios nos debe dar. Y toda la situación que estemos pasando es un testimonio fuerte y con poder para las siguientes que nos digan, yo estoy pasando eso, no te preocupes, yo igual lo pasé y mi testimonio te va a ayudar y mis consejos te van a ayudar porque lo he pasado y he salido victorioso porque lo he dejado en las manos de Dios. Son cosas que nosotros le podemos decir a las personas que aún no quieren creer en Dios. Y por último, vemos esta parte que dice logos, que sale a buscar al ser humano. ¿Qué dice en el libro en la página 75? Ya son las últimas páginas. Logos, que sale a buscar al ser humano. La enseñanza cristiana es que Jesús fue separado de Dios, lo que nosotros merecíamos, y pagó la deuda que nosotros debíamos. De modo que cuando creemos en Él, podemos recibir el amor y el perdón de Dios. No,
creemos en un sentido de la vida que debamos salir y encontrar, sino es un sentido de la vida que vino al mundo para encontrarnos. El libro nos dice que aún si nosotros no buscáramos el sentido de la vida, hay alguien referente, hay alguien que vino de allá arriba a dar la vida por nosotros, que nos dio el sentido de nuestra vida. El sentido de la vida que hace descripción directamente a esta persona en logos o la palabra, no es un concepto filosófico abstracto que el ser humano deba descifrar o fabricar con sus fuerzas. Recordemos que el logo es una persona. ¿Y quién es? Es Jesucristo, el cual experimentó el abismo del abandono y la aparente falta del sentido en la cruz para rescatarnos, convirtiendo el dolor humano en el camino hacia una victoria eterna y una llena de gozo. Jesús, cuando vino aquí en la tierra y dar la vida por nosotros, sufrió como un ser humano, siendo Dios, sufrió como un ser humano para poder enseñarnos que aún en el dolor humano se puede tener una victoria eterna. Y Él lo demuestra, Él es Logos, es la palabra directa de Jesucristo que nos demuestra que Él se puede tener un sentido de la vida. Él nos dio el sentido de la vida para ser salvos. Él tuvo que tomar su vida, dar su vida para que nosotros podamos ser salvos. Y Él es el que da. Y el libro lo dice. Dice que si quieren buscar un sentido de la vida y decirle a las personas con pensamiento secular o no quieren creer en Dios, que la solución, el sentido de la vida es la palabra de Dios, es Jesucristo mismo que ha dado la vida por nosotros. Él les dará ese sentido de la vida. Entonces nosotros tenemos que hablar, tenemos que entender quién es Jesús. Y lo dice el libro que nosotros tenemos que entender qué es logo, y luego sabemos que es la palabra. Y la palabra quién es Jesucristo. La vida de Jesucristo es algo esencial que nosotros debemos saber. ¿Cuántos de ustedes se saben las historias de Jesús? ¿Cuántos de ustedes se saben el milagros de Jesús? ¿Cómo seleccionó a sus discípulos? ¿Qué cosas hizo? ¿Qué palabras dijo? Cada Semana Santa lo sabemos. Y si ustedes lo han memorizado. Entonces, nosotros tenemos que aprender de Jesús. Entonces, es algo esencial y lo dice Keller, y me sorprende mucho de cómo lo habla. Dice, aún teniendo esos pensamientos seculares, ellos van a buscar un sentido de la vida. Y lo que podemos hacer es darles ese sentido de la vida. ¿Y cómo? Presentándole principalmente a Jesús, porque Él es el sentido de la vida. Y por último, ya se acaba el capítulo con esa esencia de ese capítulo. Es más extenso. Si quieren, si no lo han leído, léanlo ahí en ese capítulo. Está muy bonito, la verdad. Habla de Jesús completamente, de que Él es Logos y que es lo esencial para el sentido de la vida. Y es una buena forma de demostrárselo a las personas que no creen en Dios. Y ya para terminar, les pediría que lo pudieran compartir en su grupo, o si quieren alguien hablar sobre estas preguntas que puse referente a ello. Dice la primera pregunta: ¿están de acuerdo con Keller en que crear un sentido propio es más frágil ante el sufrimiento que descubrir un sentido trascendente, perdón? Esa sería la pregunta. ¿Están de acuerdo con Keller que crear un sentido propio es más frágil ante el sufrimiento que descubrir un sentido trascendente? Un sentido propio ya lo hablamos, y un sentido trascendente es más allá de lo que hay aquí en la Tierra. Y la pregunta 2, ¿es verdad que el humanismo secular necesita evitar pensar en el final del universo para poder disfrutar del presente cotidianamente? ¿Ustedes qué dicen? Referente a lo que estábamos hablando y referente a lo que dice el libro. Si alguien quiere decir algo aquí, lo podemos escuchar, creo que hay un poquito de tiempo. Y si no, pues en el grupo podemos escribir. Voy a subir esta imagen y lo pueden seleccionar y pueden responder unas preguntas. Respuesta al número 2 o respuesta al número 1. Y por mi parte, esto sería todo. Sí, bueno, dice ministerio, pero sí pueden hablar. Dios te bendiga. Sí, si regresas a la pregunta, a la primera pregunta, es que estaba pensando, porque aunque a veces nosotros somos cristianos, pues estás de acuerdo con que crear un sentido propio es más frágil ante el sufrimiento que descubrir un sentido trascendente. Y es verdad, a veces hasta nosotros como cristianos caemos en esa trampa, ¿no? O sea, de decir,
nos enfocamos en la familia, en el trabajo, a veces está en la realización personal, profesional, laboral, en títulos, y cuando algo sabemos que es algo de este mundo falla, sufre, nos enfermamos, muere, llega el olor, llega la muerte, llega el sufrimiento, como que perdemos el rumbo. Y es que ciertamente no hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Cuanto más aquellos que no le conocen y cuántos han desistido a veces por el camino más cobarde, y es el más triste también, que es el suicidio. Entonces, ¿por qué? Porque pues ya su vida prácticamente ya no tiene sentido. Por ejemplo, aquellos que vivían solamente para la familia, en el momento que fallece un familiar o que algo, un divorcio o alguna situación, pierden totalmente el rumbo porque no hay algo más allá de. Y en cuanto a la pregunta dos, es verdad que el humanismo secular necesita evitar pensar en el mismo, en el final del universo para poder disfrutar del presente cotidianamente. Pues considero que sí, o sea, seguimos a veces a influencers, personas que nos dicen, hay personas que te dicen, pues no pienses en lo que va a pasar mañana, mañana es otro día, ¿no? O sea, tú céntrate en lo que está sucediendo hoy y si te mueres y pasa eso, pues ahí ya se verá, ¿no? O sea, como que disfrutar, disfrutar, disfrutar y más en las redes sociales, parece que todo el mundo disfruta, ¿no? O sea, solamente se vive para el deseo. Entonces, se me hace muy interesante, me gustó mucho la sesión de hoy y pues ese es mi aporte. No sé si alguien más quisiera dar algún aporte, igual puede ser por medio del chat. Muchas gracias, pastora. Katia, ¿sí? Si quieres decir algo ya, ¿no? ¿Lista? Sí, buenos días. Este, yo mientras leía pensaba en algunas implicaciones que tiene pues esta parte de eh, es inherente al ser humano buscar el sentido de la vida. Y ya sea que llegues a la conclusión de que no hay sentido, no hay futuro y se queda todo donde está cuando morimos, o de algo más trascendente, me llevaba a pensar en cómo esto se ve reflejado en todas las personas. Yo observaba una alza, ¿sí? Una alza en el activismo, en tomar alguna causa para defender a lo largo de la vida, y lo veo eh, pues tanto en redes sociales como con las personas a mi alrededor que no son cristianas. Siempre están haciendo algo, ¿no? Ya sea que sean feministas o que defiendan a las diferentes minorías o que tengan pasión por su trabajo, pero siempre están, a pesar de que no creen en Dios, no creen que haya vida después de la muerte, eh, siempre están trabajando con mucha pasión en estas cosas. Y eso mismo nos habla de que a pesar de que no crean en la eternidad, están buscando llenar ese vacío de sentido, ¿no? Y lo llenan con cosas que no son verdad, que son mentiras. Pero eso mismo nos debe llevar porque al final, como dice la pregunta uno, ¿no? Están totalmente vulnerables a que si su causa pierde, que si su causa es sacudida, eh, pierden el sentido de la vida. Y creo que por eso es importante el Evangelio. Y Timothy Keller lo resumía, ¿no? O sea, nos decía, este es el sentido de la vida. Y nos presentaba el Evangelio. Y no hay que tampoco nosotros dejarnos llevar como cristianos a un activismo. A ver, yo voy a la iglesia, yo obedezco a Dios, yo hago esto por el simple hecho de hacerlo, ¿no? Porque caeríamos en la misma pasión momentánea que cualquier otra causa, ¿no? Sino enfocarnos en el Evangelio una y otra vez, una y otra vez. Que nuestro mensaje, nuestra enseñanza sea el Evangelio. No lo que yo hago, no lo padre que me salen mis eventos, o no lo moral que soy, sino Cristo, Cristo y Cristo otra vez. Y esa sería pues mi aportación. Dios les bendiga.
Wow, excelente, sí. Ese es la esencia de nuestro pensar. Entonces, muy cierto, Katia. Muchas gracias por tu aportación. Y es cierto, a veces el cristiano pierde un poco eso y busca otro tipo de sentido. Pues sabemos que, como dice el libro, luego llega el problema y ya no sabemos ni qué hacer y casi viene una persona y nos dice, ¿y ya oraste por el problema? Y nosotros así como que, ay, sí es cierto, ¿no? Porque hay veces olvidamos que la principal es tener un sentido trascendente, un sentido directamente con Dios, una conexión con Dios. Y muchas gracias, Katia y Pastora, de sus aportaciones. Si alguno más se encuentra y si ve el video igual, puede responder esas preguntas y compartirlo en el grupo. O si no, en los comentarios donde va a estar el video.